Rafael Correa, Jorge Glass y otros sentenciados del caso Sobornos tienen hasta el viernes para pagar casi 15 millones de dólares por indemnización al Estado. Con alegría y bajo medidas de bioseguridad, 150,000 estudiantes retornaron a clases presenciales de forma progresiva y voluntaria en todo el país. Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair desprotegida ante eventuales daños por la erosión del río Coca. El seguro no contempla una indemnización por esta causa. Médicos, familiares y pacientes del Hospital del IES Carlos Andrade Marín realizaron una protesta por la falta de insumos y medicinas. 630,000 medidores de luz irán a revisión en Guayaquil por las denuncias de cobros excesivos. No habrá corte para los usuarios que reportaron estos incrementos inusuales. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Una nueva semana en Televistazo Estelar. El expresidente Rafael Correa y otros 17 sentenciados por el caso Sobornos tienen plazo hasta el próximo viernes para pagar al Estado su parte proporcional de los 14.7 millones de dólares establecidos como reparación integral al Estado. Hasta el momento, solo 2 sentenciados han cancelado la reparación correspondiente. Con Paul Romero conozcamos más. La providencia fue emitida por el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016 de la Corte Nacional de Justicia en contra de 18 de los 20 sentenciados por el delito de cohecho. Los 10 exfuncionarios públicos condenados a 8 años de prisión tienen plazo hasta la medianoche de este viernes para pagar al Estado como reparación integral su parte proporcional de los 14.7 millones de dólares establecidos por el tribunal. Así, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la exasambleísta Viviana Bonilla, el exsecretario del Agua Walter Solís, entre otros, deberán pagar 778,000 dólares cada uno como autores mediatos del delito. Consultamos a Alfonso Zambrano, abogado del expresidente Correa, si su defendido pagará o no al Estado. Nos respondió que no conoce si hay interés o predisposición para dimitir bienes o entregar dinero para cubrir la disposición legal y que por ese motivo no puede atender una entrevista. Marcelo Dueñas es abogado de Viviana Bonilla. El proceso de ejecución está orientado a afectar al patrimonio de los condenados, quienes en definitiva podrán responder hasta el contenido de su propio patrimonio, no más allá de lo que tengan, respetando los derechos o acciones que correspondan en el evento de que exista sociedad conyugal. Por su parte, Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís, señaló que seguirán con el procedimiento judicial. Para que un perito realice un avalúo de estos bienes. Una vez que se emita el informe por parte de este perito del avalúo de estos bienes, se discutirá este informe en una audiencia de ejecución. ¿Pero qué pasará si los sentenciados no cumplen con la providencia de ejecución de pago? Le consultamos al constitucionalista Ismael Quintana. Lo que corresponde es que se embarguen las cuentas y los bienes a fin de asegurar esas reparaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de rematarlos. Si es que incluso con ese remate de esos bienes o de esas cuentas embargadas no se satisface la reparación económica, procede incluso que se inicien los correspondientes juicios para perseguir la declaratoria de insolvencia de los condenados. Hasta el momento, de los 10 empresarios sentenciados por este caso, 2 han pagado en su totalidad el monto de reparación, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo. 2 han presentado alternativas de pago a la Procuraduría, pero aún no han llegado a un acuerdo. Angustiosa espera en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
los daños que se producirían si es que la erosión del río Coca llega hasta el punto de captación de agua no podrán ser cubiertos con el seguro que ampara a esa infraestructura. Francisco Garcés nos resume el caso. Coca-Codo Sinclair es la central hidroeléctrica más grande del país y costó 3.200 millones de dólares. Fue construida en 3 etapas. La captación, que es la represa que embalsa el agua y la conduce por un túnel de 25 kilómetros hasta la casa de máquinas, que es el segundo componente del proyecto y donde se produce la electricidad. Y la tercera es la red de transmisión eléctrica. La erosión que actualmente afecta al río Coca amenaza a la captación y a una parte del túnel de carga que en caso de ser afectados no tendrían cobertura de seguro. Todos los activos de SELEC, que totalizan aproximadamente 12.000 millones de dólares, están asegurados. Con esta excepción es de que este ya no es un evento inesperado, es un evento que está, digamos, presente y que puede más bien materializarse. En junio de 2020, SELEC renovó sus pólizas con Seguro Sucre y el nuevo contrato incluyó la cláusula que evita la cobertura de Coca-Codo Sinclair ante el avance de la erosión del río Coca. Pero SELEC cree que los daños en la central no se producirán en este año y por eso planifica inversiones que superarían los 120 millones de dólares para intentar salvar esa obra. Aunque en cualquier escenario, la provisión de energía estaría asegurada. Todas las centrales hidroeléctricas, que son 14, más el parque termoeléctrico de 27 y más eventualmente la necesidad de tener disponible el parque termoeléctrico privado, de manera clara y objetiva garantizan el normal abastecimiento de energía eléctrica al país. A ello se suma la operación de nuevas centrales. Estamos por poner en servicio las 2 centrales que comprenden el proyecto Toachi-Pilatón. En 90 días tendremos ya operativa la central Sarapullo de 50 megavatios y a mediados del año 2022 ya tendremos la central Ayuriquín de 200 megavatios. Problemas de construcción de la hidroeléctrica impidieron que el Estado reciba Coca-Codo Sinclair de la China Sinohydro, que aún trabaja en su reparación. La entrega definitiva está prevista para finales de 2022, pero ahora ya se estudia construir 2 represas de captación aguas arriba para reemplazar a la actual que no podría salvarse en caso de que la erosión siga. En Quito, el retorno voluntario a clases se dio solo en 23 instituciones educativas y otras 25 que ya tienen el plan aprobado, aunque aún no se preparan para hacerlo. María Mercedes Granda nos informa de esta situación. Son padres de familia organizados en una minga en la unidad educativa Tumbaco en el oriente de Quito. Unos cortaban el césped, otros barrían y otros quitaban el polvo de las aulas. Dejaban todo listo porque sus hijos retornarán a las clases de este martes. A prevenir como papitas también, a ver cómo está el colegio, a ver manteniendo la seguridad, la distancia. Presencialmente la educación es mejor que como estamos ahora en el sistema. Eso me impulsa a que mis hijos regresen a la institución. Esta es una de las entidades que meses atrás ya implementó el plan piloto con los bachilleratos técnicos. Y según la rectora, la experiencia fue positiva. Teníamos un aproximado de 58 estudiantes que de manera voluntaria retornaron. Pero ahora tuvimos una demanda mayor, es decir, que tenemos aproximadamente 75 chicos. Cerca de 1.300 instituciones cuentan con la aprobación para el retorno. Cerca de 120.000 estudiantes dentro de estas instituciones educativas, no todos ellos vuelven de manera presencial. Es un ejercicio pequeño comparado a un universo de 4.4 millones. Por ejemplo, en Quito, de las 48 instituciones autorizadas, tan solo 23 iniciaron clases. Una de ellas, la Unidad Educativa Fiscal Eduardo Salazar. Se trata de un retorno semipresencial, progresivo y voluntario. Anteriormente estaban 38, 40 por aula. En este momento máximo están 11 por aula. Los estudiantes van a ingresar a las 7 de la mañana, van a permanecer, van a tener 4 horas. Los estudiantes regresaron con altas expectativas. Voy a aprender un poco más, porque en lo que es virtual no se aprendía casi nada. Por disposición del Ministerio de Educación, el uso de uniforme y el requerimiento de útiles escolares adicionales no son obligatorios. Cerca de 4.000 instituciones de la Sierra y de la Amazonía que presentaron sus planes de retorno para el año lectivo 2021-2022 esperan la respuesta. En la costa, el retorno voluntario a clases presenciales se realizó con normalidad. Diego Cuenca visitó planteles de varios cantones de Guayas, donde cada 15 días evaluarán este nuevo plan educativo en medio de la pandemia.
Los estudiantes hicieron fila y guardando la distancia, cada uno recibía alcohol en sus manos antes de ingresar al aula. Adentro se sentaban en sillas separadas con 2 metros de distancia, todos guiados por su profesora de la escuela San Luis de Petrillo, ubicada en el cantón Nobol, en Guayas. En esa zona rural, los padres de familia autorizaron el retorno a clases de sus hijos, porque ya no tienen que padecer con problemas para acceder a la educación virtual. Me hace un bien por lo que nosotros casi no tenemos acceso al internet, carecemos bastante en eso. Así, en todo el país, hoy empezó el retorno voluntario a clases presenciales, como ocurrió en la unidad educativa particular Delfos, en el norte de Guayaquil. Ahí los alumnos participaron en un minuto cívico, antes de ingresar a las aulas. Se les tuvo que tomar primero la temperatura, luego pasaron por la bandeja de desinfección, se lavaron las manos. Algo similar ocurrió en la unidad educativa La Moderna, en el cantón San Borondón. Aquí empezaron las clases presenciales con 500 estudiantes. Así lo indicó su rector. Dentro de las medidas y protocolos está, en el caso de los más grandes, es una prueba PCR para el registro médico. La viceministra de Educación, Cynthia Game, visitó Guayaquil y describió cómo se desarrolló el retorno a clases. El Ministerio de Educación va a evaluar a nivel de sus distritos cada 15 días el funcionamiento correcto de las mismas. Poco a poco, nuevas instituciones educativas abrirán sus puertas para las clases presenciales, mientras sean aprobadas por el Ministerio de Educación. El presidente Guillermo Lasso viajará a Estados Unidos el 20 de junio para someterse a una cirugía que no compromete la médula espinal, según informó la Secretaría de Comunicación mediante un comunicado. El procedimiento es para retirar un quiste en el área lumbar, el que sería producto de una mala práctica médica de Lasso, pero aseguró que volverá al país lo más pronto posible. Tras la cirugía se espera que el mandatario abandone el bastón que utiliza por ahora al caminar. Y a 2 semanas de iniciar su mandato, el presidente Guillermo Lasso supera los 70 puntos de aprobación. La encuestadora Sedato señala que la expectativa ciudadana de que el gobierno logre alcanzar sus ofertas de campaña son históricamente altas. Lenín Artieda tiene las cifras. 15 días después de iniciado el gobierno, las expectativas ciudadanas son altas. La última encuesta de Sedatos trae información importante sobre el ánimo de la población, que en algunas de sus variables no tiene precedentes. Se consultó si consideran que a futuro la situación será mejor que antes. Al inicio del gobierno de Lenín Moreno, un 52% de los encuestados decían que sería mejor. Al comenzar el gobierno de Guillermo Lasso, es un 59% el que tiene esa confianza. La forma como se dio la transmisión del mando, la población la apreció enormemente. Estuvo de acuerdo incluso de que no se haya hecho en realidad el acuerdo con Correa y como estaba previsto, ¿no? El nivel de aprobación al inicio de la gestión de Moreno llegó a un 66%. Guillermo Lasso rompe ese techo y lo supera con creces, alcanzando un 71.4% de aprobación. Desde el año 1979 hasta esta parte es el presidente que inicia con el índice de aprobación más alto. Roldós tuvo 68%. También tenemos el presidente Correa que inició con 68%, pero ninguno había iniciado con sobre el 70% de aprobación. Al consultar sobre la credibilidad, al comenzar el gobierno de Lenín Moreno, el exmandatario alcanzaba un 63%. En el caso de Lasso, se ubica en un 61.7%. Pero ¿cuáles son esos valores que solventan la alta expectativa de la población al comenzar el gobierno de Guillermo Lasso? La vacunación, la economía, el emprendimiento, el control de la delincuencia y de la violencia y el control de la corrupción y pues la recuperación de lo robado. Estos elementos y las cifras manifiestan que la población aspira al cumplimiento de los ofrecimientos del nuevo régimen. Una luz verde para que se vacune, para que se reactive el país, para que se genere empleo.
Seguimos informando. 630,000 medidores de barrios residenciales en Guayaquil serán revisados por la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, para verificar si allí está la causa de los cobros excesivos denunciados por los usuarios. Directivos de la empresa estatal informaron que no se interrumpirá el servicio a los usuarios mientras se resuelvan dichos reclamos. Bessie Granja con más de este escandaloso caso. No se preocupe, vamos a... Que no habrá cortes de energía para los usuarios que denuncian cobros excesivos. Fue el ofrecimiento que realizó Diego Maldonado, gerente zonal de la Corporación Nacional de Electricidad, tras una reunión con miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la defensora del pueblo, Zaida Rovira. No vamos a ejercer ninguna actividad de corte, no estamos exigiendo que se pague primero, vamos a sacar un comunicado de prensa para toda la ciudadanía de que no se exige primero el pago para poder atender un reclamo. Creemos que el problema no se trata solamente de refacturar y devolver, sino de darle la seguridad y la certeza a la ciudadanía de que esto no va a volver a pasar. El funcionario además anunció que 630,000 medidores de barrios residenciales de Guayaquil serán revisados para verificar si son la causa del incremento. Hasta las oficinas de la institución llegaron representantes de varios colectivos que defienden los derechos de los consumidores. Allí los afectados denunciaron el perjuicio en las planillas eléctricas. En un mes, $6,113. ¿Han presentado ya reclamos? Claro, aquí están los reclamos que ha hecho el señor, vea, mire, vea, aquí están todos los reclamos. Pague primero, hasta la Defensoría del Pueblo hemos ido y nada, pague primero. El pasado 23 de mayo, el exministro de Energía, René Ortiz, solicitó al gerente zonal de CENEL atender los reclamos presentados y realizar un análisis minucioso que permita presentar en el término de 15 días un informe que determine las causas raíz de esta problemática. ¿Cuáles son? Determinadas. Bueno, básicamente las causas fundamentales, uno de los temas es estos posibles errores de facturación que nosotros como empresa los vamos a corregir con esta revisión que vamos a hacer. Durante mayo, CENEL receptó en Guayaquil 18,000 reclamos por problemas en la facturación del servicio eléctrico. En un hecho que podría considerarse histórico y a la vez muy preocupante, médicos del Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito salieron a protestar junto a familiares de los pacientes por la falta de fármacos e insumos en esta casa de salud. Afirman que la situación es grave y exigen la intervención urgente de las autoridades. Carla Delgado cubrió esta manifestación. Vistiendo sus trajes de blanco y con la indignación de gritar lo que adentro ocurre, este lunes los médicos del Hospital del IES Carlos Andrade Marín se unieron al reclamo de pacientes. Afirman que la situación en esta casa de salud ya es insostenible. Hacen falta muchos medicamentos, hacen falta muchos insumos y hay mucha incompetencia en la administración. Se necesita más gente más preparada que sepa cómo comprar adecuadamente los medicamentos. Aseguran estar en indefensión y que la falta de experiencia de las administraciones han provocado la emergencia en este hospital. En este momento no tenemos medicamentos. La gente con cáncer se está muriendo. La gente con enfermedades crónicas está agonizando. Por ello decidieron colgar sus mandiles, en solidaridad con sus colegas que deben trabajar sin las herramientas suficientes y los miles de pacientes que a diario batallan no solo con la enfermedad, sino con la falta de fármacos. Hemos tenido que reemplazar por otros fármacos que no tienen la misma eficacia, ya que nuestra medicina no la conseguimos en una farmacia. ¿Cuánto gasta usted mensual? Esa medicina cuesta $5,000. Estuvo el vicepresidente en persona, estuvo la ministra con nosotros. A ellos ya le exteriorizamos esto, pero como no hay ningún resultado todavía, entonces salimos ahora a protestar. Indicaron que hoy renunció el gerente y que además están sin director médico, por lo que hacen un llamado desesperado a las autoridades. Debido a la falta de autoridades, no fue posible obtener una versión oficial. Y este lunes inició la segunda semana de vacunación en el nuevo plan del gobierno. En Guayaquil se registra ausentismo, mientras en Quito la jornada se desarrolló con normalidad. Veamos.
La vacunación de personas entre 65 y 71 años empezó, luego de que concluyera la inoculación de los rezagados del plan del anterior gobierno. Los tiempos corren, pues prometieron inmunizar a 9 millones de ciudadanos en apenas 100 días. En Guayaquil, durante la mañana de este lunes, el único inconveniente que se registró es la confusión de quienes acudieron a la cita porque algunos centros han cambiado de sede. Me mandan a la Facultad de Arquitectura. Aquí lo que inquieta a las autoridades es el ausentismo, pues al menos un tercio de los convocados no acude. La mayor parte de las personas son adultos mayores y personas con vulnerabilidad. Yo dije, uy, va a estar lleno, pero mira, somos pocas. Mientras que al Colegio Benalcázar en Quito llegaron personas de entre 54 y 70 años que tienen enfermedades graves. René presentó su certificado médico para ser verificado antes de la inoculación. Bueno, sí me siento más tranquilo porque ya estoy vacunado y voy a tener mucho más defensa para en caso de que haya un problema de pandemia, ¿no? Según información del Ministerio de Salud, este lunes se prevé vacunar al menos a 15,000 personas en 54 centros de la capital. En los exteriores persisten las dudas de quienes aún no tienen claro el calendario establecido. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se hace el llamado para estar informados por sus canales oficiales. Este martes se inmunizará a personas de 68 y 69 años, además a mayores de 50 años en condiciones graves o con discapacidades, cuyas cédulas terminen en 3 y 4. El fideicomiso Unidos por Ecuador, creado para recaudar fondos y ayudar con la provisión de más vacunas contra el coronavirus, está listo. De hecho, ya se formó un comité ejecutivo que ultima detalles en la plataforma digital a través de la cual se podrán realizar las donaciones de las empresas y de los ciudadanos, de todos los que puedan. Juan Carlos Aizprúa nos dice cómo avanza esta iniciativa. En los próximos días, los representantes de las cámaras productivas del país y del Comité Empresarial Ecuatoriano realizarán oficialmente el lanzamiento del fideicomiso Unidos por Ecuador, al que la ciudadanía podrá hacer aportes económicos que serán destinados al plan de vacunación. El fideicomiso ya tiene la figura jurídica, ya tiene un comité que está compuesto por las cámaras, por las federaciones nacionales de cámaras, de industria, de comercio. Este es un fideicomiso nacional donde todos vamos a aportar interesadamente. Las contribuciones se podrán realizar a través de una plataforma digital que está siendo preparada por los representantes del sector productivo. Se espera que los aportes no solo sean de los empresarios. Se van a hacer donaciones desde $10 y no tiene límite, lo podemos hacer a través de tarjetas de crédito o transferencia. Creemos firmemente que sin vacunación no hay reactivación, así que este es un llamado en general a todos los que tenemos que arrimar el hombro. Este es el momento. El sector privado también prepara el apoyo logístico para el plan de vacunación, pues de acuerdo a la rapidez con la que lleguen las vacunas, será necesario habilitar más espacios que no solo sean las instituciones educativas. Varios insumos requiere de la vacuna, pero requiere de insumos para inyectar la vacuna, de equipo preparado, de infraestructura, de logística, y en todos esos aspectos es donde nosotros hemos estado trabajando de la mano justamente con todos los entes encargados oficiales para poder generar esa eficiencia, ¿no? Aclaran que el sector privado no comprará vacunas, que de eso se seguirá encargando el Ministerio de Salud y que esta iniciativa del fideicomiso ya se estaba estructurando antes de la posesión del gobierno de Guillermo Lasso. El futuro del juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz, lo decidirá el Pleno de la Asamblea. Así lo dispuso la Comisión de Fiscalización. Esto debido a que los interpelantes dejaron de ser legisladores. Además que las autoridades de la comisión se reunieron con la Contralora subrogante. Patricio Díaz nos cuenta las razones. El presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización se reunieron este lunes con la Contralora subrogante, Valentina Zárate. El objetivo fue pedirle información sobre auditorías que hayan implicado glosas desde 2007. Fiscalía ha determinado la existencia de una especie de acto colusorio de delincuencia organizada en el desvanecimiento de algunas glosas durante la administración del Contralor Pablo Celi. La investigación que nosotros estamos realizando confirma de que no solo este mecanismo doloso se registró en la administración de Pablo Celi, sino es de larga data, proviene desde la administración de Carlos Polito. Pero la respuesta de la Contraloría, dicen, les sorprendió.
solamente la tienen digitalizada a partir de 2015, por lo que digitalizar esa información desde 2007 hasta 2015 le tomará varios meses hacerlo. En ese sentido, nosotros le hemos pedido que nos remita ya la información que tiene de manera digital. Y esto se incorporará al juicio político al contralor Pablo Celi, que fue remitido a la comisión. Sin embargo, previo a ello, deberán resolver si el juicio político, en cambio, contra el exministro de Energía, René Ortiz, puede seguir o no. Los plazos en ese caso están por concluir y no hay interpelantes, pues dejaron de ser asambleístas. Un informe jurídico indicaba que sí podían continuar, sin embargo, la comisión decidió hacerle un pedido a la presidenta de la Asamblea. Ella ponga en consideración del pleno del total de la Asamblea y tomemos decisiones y definiciones. Esperamos que el día martes de la próxima semana, estamos pidiendo hoy que la señora presidenta ponga en el orden del día. Además, aprobaron su plan de trabajo. Son cerca de 54 temas sobre los que esta comisión se plantea fiscalizar. Tenemos más noticias. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador, la empresa china contratista de la obra civil del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón está reparando los problemas detectados en su construcción. La semana pasada la Contraloría emitió un informe en el que alerta que el proyecto no puede entrar en marcha por problemas estructurales. Paul Romero con el reporte. Este gigante muro de hormigón fue construido para el embalse de agua del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Según el último examen de la Contraloría, tiene irregularidades en las pantallas de impermeabilización, por lo que filtraría el agua por todos sus frentes. Jorge Vega es el gerente de la unidad de negocio Hidrotoapi de la Corporación Eléctrica del Ecuador, responsable de este proyecto. Confirma que en estas condiciones no puede entrar en operación esta parte de la central. No se podría realizar el llenado del envase. Efectivamente, Paul, tenemos que hacer reparaciones en lo que es las pantallas de impermeabilización, los desprendimientos del túnel que ustedes bien lo conocen. Tendríamos que hacer las reparaciones, que ya estamos trabajando en eso, ¿sí? Tenemos las metodologías constructivas. Según Vega, la empresa china internacional Water Electric Corp, responsable de la obra civil, está realizando los trabajos de reparación del muro, también del túnel de carga Toachi a Yuriquín, que registra desprendimientos de hormigón y filtraciones. La parte de las reparaciones que necesitamos, tanto en la presa como en la parte del túnel, sí, oscilan cerca de los $2 millones. Existe la predisposición de la empresa de continuar realizando los trabajos y tendríamos que ver la ejecución en los próximos días. La Contraloría además observó el contrato con la empresa rusa Interrao, proveedora de los equipos electromecánicos, litigio que se ventila bajo reserva. Por razones de confidencialidad, este tema lo maneja la Procuraduría General del Estado. Este proyecto lleva en construcción 13 años. El Estado ha invertido más de $900 millones y sin resultados. ¿Es recuperable la inversión? El proyecto es totalmente salvable, sí. Aquí se tiene que manejar simplemente acciones técnicas correctivas. En los próximos días, sí, tendríamos ya los primeros kilovatios hora generados por la central Sarapuyo y posteriormente con Ayuriquí. A los problemas civiles, técnicos, legales de Toachi-Pilatón se suma hechos de corrupción. Por ejemplo, el exministro de Energía del correísmo, Alexei Mosquera, fue sentenciado por recibir coimas. Y en cuanto al avance de la pandemia, siguen los casos de indisciplina ciudadana conforme se relajan las restricciones. Solo este fin de semana el ECU 911 reportó 713 aglomeraciones a escala nacional y más de 2.000 escándalos. Entre ellos destacamos una fuerte riña que se produjo en Puerto Santa Ana, zona turística de Guayaquil, y una fiesta clandestina en Durán. Nos informa Fernando Terranova. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Resulta que los sujetos que intervinieron en una golpiza en la zona de Puerto Santa Ana, en Guayaquil, minutos antes estaban comiendo y bebiendo en un local cercano. Eran alrededor de 10. 2 de ellos recibieron fuertes patadas en el piso. Ocurrió cerca de la medianoche del viernes. Pese a la gravedad de la riña, la policía informó que no hubo detenidos y que tampoco ningún involucrado perdió la vida, como se rumoró en redes sociales. Aquí en esta zona turística y empresarial piden mayor seguridad, pero ¿quién tiene la competencia?
Contactamos al municipio. Desde allí nos indicaron que se trata de una zona regenerada, sí, pero que la seguridad es siempre competencia del Estado. De su lado, el gobernador del Guayas, Vicente Tayano, se pronunció sobre el tema en una entrevista radial. Yo ya estuve en el 911 y en la mañana de hoy he llamado a pedir una explicación. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasa con las cámaras? En ese sector debe haber muchas cámaras, seguramente hay cámaras del 911. ¿Por qué la respuesta de la policía no fue una respuesta inmediata? Además está prácticamente en el centro de la ciudad. Otro hecho de indisciplina ciudadana se registró la madrugada del domingo. La Intendencia General de la Policía clausuró una fiesta clandestina en Durán, provincia del Guayas. 300 personas asistían al evento, que había sido promocionado por redes sociales. Se decomisó licor y equipos de audio. El director general del ECU 911, Juan Zapata, hace un balance de los eventos de este tipo en el país durante los últimos días. Nosotros tenemos registrados a nivel nacional 2.885 escándalos solamente de sábado y domingo. No olvidemos que mucho de las intenciones que existen de reaperturar algunas actividades con protocolos van a depender del comportamiento ciudadano. Por ello, delinean nuevas estrategias para evitar que la flexibilización de restricciones siga derivando en más indisciplina ciudadana. 6 muertes violentas se registraron en Guayaquil y sus alrededores, la denominada Zona 8 por la policía. Durante el fin de semana ocurrió esto. Con estos hechos se eleva a 244 los homicidios durante lo que va del año 2021, solo en esa jurisdicción. Lo que significa que una de 4 muertes violentas a escala nacional se registra en el puerto principal y su zona de influencia. El más cruento de los asesinatos cometidos el fin de semana fue el de un hombre que había desaparecido días atrás y de quien encontraron su cadáver enterrado y parcialmente quemado. El hallazgo tuvo lugar en el sector de General Gómez, en el cantón San Borondón, que junto a Durán y Guayaquil conforman la denominada Zona 8, la más violenta del país. Pero en los últimos días hubo más crímenes. Uno a bordo de un vehículo que interceptó a su víctima en el sur del puerto principal y que fue captado por cámaras de videovigilancia. Otro muerto durante una matiné en el suburbio, donde se registró una ráfaga de disparos sin importar que había niños. Otro cometido por motorizados en Flor de Bastión. En total, 6 muertes violentas solo el fin de semana. ¿Qué factores tienen en común? El coronel Henry Tapia es claro. Todos tienen relación con el microtráfico. Muchos de ellos en las entrevistas indican que son expendedores, incluso hay otros que tienen antecedentes por el mismo hecho. Las cifras son alarmantes. En lo que va del año, Guayaquil, Durán y San Borondón concentran 244 de las 896 muertes violentas registradas en el país. En palabras sencillas, 1 de cada 4 asesinatos a escala nacional se registran en estos 3 cantones de Guayas. La policía explica qué ha generado el repunte. La principal causa es de connotación y todos lo conocemos a nivel nacional. El evento que se produjo en las cárceles, esto desató una pugna de poderes y de pugna de territorio también entre varias bandas, no solamente entre las dos conocidas como choneros y lagartos, sino que ahí ya están apareciendo nuevamente Latin King, están apareciendo un sinnúmero de bandas. Así, pese a los ofrecimientos de las autoridades de intervenciones, más equipos y demás, la situación no se resuelve y la Zona 8 sigue siendo la más violenta del país. El Comité de Operaciones de Emergencia de Tulcán decidió restringir el ingreso de migrantes venezolanos a la ciudad. El objetivo es evitar aglomeraciones, escenarios de propagación de coronavirus. Ante la medida, los viajeros deberán circular por otras rutas, alargando su travesía. Las afueras de la ciudad de Tulcán lucen así. Decenas de migrantes se concentran en varios puntos a la espera de ayuda humanitaria. Esto luego de que el COE cantonal prohibiera su ingreso a la capital carchense. De acuerdo con estadísticas que maneja el organismo, en el último mes habrían ingresado entre 12.000 y 13.000 ciudadanos venezolanos, para quienes la única alternativa para cruzar la frontera son los pasos informales. Cruzamos gracias a los caminos, al camino que todo el mundo sabe, pues, porque queremos mejoría para nuestras vidas.
Pese a que la policía y el ejército hacen controles por los pasos informales y refuerzan su labor incluso con la unidad de equitación, esto no es suficiente debido a la cantidad de pasos clandestinos que surgen ante el cierre del puente internacional de Rumichaca. Es preocupante este tema porque de la información que tenemos están haciendo tipo peajes acá, cobrando y practicándose algunos delitos como es el tráfico de migrantes. A la par de la nueva restricción del COE cantonal que busca evitar aglomeraciones, se coordina con las ONGs como ACNUR y OIM para que guíen a los migrantes por las vías periféricas de Tulcán, aunque esto no es suficiente. Pero desbordan, ¿no? Y por eso han entrado acá a la ciudad. Al momento, por eso la resolución del COE cantonal es poderle dar mucha más fuerza a ser más restringidos en el hecho de que utilicen nada más los pasos externos de la ciudad para que ellos puedan transitar. De acuerdo a las disposiciones emitidas por el COE nacional, las fronteras de Ecuador permanecerán cerradas y no existe una fecha tentativa para su reapertura. Como cada semana, Guayaquil expone las cifras de la lucha contra la pandemia. El último informe revela una reducción en indicadores clave como la ocupación de camas de cuidados intensivos. Sin embargo, la mortalidad aumentó ligeramente, de 10 a 11 fallecidos cada día. Melina Ochoa nos informa que 7 de cada 10 muertos superan los 65 años de edad. En Guayaquil hay un leve respiro en las unidades de cuidados intensivos UCI. El informe más reciente de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal da cuenta de una reducción en los pacientes de COVID-19 que colapsan y requieren ser intubados. En este momento estamos más o menos al 85%. Mencionábamos semanas anteriores que estábamos al 100% con personas en lista de espera. También hay una disminución de casos sospechosos de coronavirus. Hemos disminuido de 900, 800, ahora estamos a 600 casos de personas corroboradas con pruebas PCR en la ciudad de Guayaquil por semana. En el caso de la mortalidad, Guayaquil ha tenido un ligero incremento y en la última semana subió de 10 a 11 fallecidos por día, todos relacionados directamente con el COVID-19. Según los datos oficiales, 7 de cada 10 fallecidos confirmados por coronavirus son mayores de 65 años. Son más vulnerables frente a estas nuevas cepas y aparte que ellos muchas veces tienen diabetes, hipertensión, artrosis y por lo tanto el aumento de lo que es la mortalidad. Acota que no todas las personas de la tercera edad han sido vacunadas. El momento en que nosotros pasemos ese umbral del 70% de adultos mayores vacunados, y ahí va a haber una disminución tanto de la hospitalización regular, la hospitalización en UCI y lo que es la mortalidad de ellos. Las autoridades reiteran su llamado a la población a cuidarse porque la mayoría de los ciudadanos de la tercera edad que mueren por este virus no estuvieron en aglomeraciones, fueron contagiados por sus hijos o nietos. Y ahí informamos del retorno a clases presenciales en Quito y Guayaquil. En otras provincias, el retorno a clases presenciales ha dejado o ha significado dejar a un lado los problemas de acceso a la modalidad virtual, en especial para quienes viven en zonas rurales donde no tienen conectividad con Internet. Diego Cuenca nos describe cómo fue el primer día de vuelta a las aulas en provincias. En Napo, Brian Grefa caminó con gusto durante 1 hora hasta la unidad educativa Patriota Michelena, donde retornaron a las clases presenciales. Para mí sí es difícil esa situación porque tocaba caminar, todo eso y el cansancio. Pero bueno, ya estoy llegando a la meta que tanto he soñado ya. Brian está en tercero de bachillerato. Como él, otros 12,000 alumnos de 38 instituciones educativas de Napo ya no tendrán problemas para aprender debido a las fallas de conexión. Estos vacíos que ha provocado todo esto, porque como ustedes saben, no es lo mismo tener una educación presencial que una educación virtual. Mientras en Tungurahua la lluvia no impidió que los estudiantes a las 7 de la mañana ya estén listos para ingresar a las aulas en 3 planteles de Ambato, uno en Patate y otro en Quero. Yo me siento feliz al haber egresado y ver a todas mis compañeras de acá. Lo que es una alegría porque, el estar en la encerrada también sí es un poco agobiante, pero de ahí igual tenemos que protegernos. Todos deben someterse a la desinfección con alcohol.
toma de temperatura y lavarse frecuentemente las manos. En las zonas rurales de Manabí, los alumnos recibirán clases por grupos, con la autorización de sus padres. Porque sabemos que en casa no somos los mejores indicados de enseñarle. Entonces, un profesor docente, él sabrá guiarlo mejor. Por ejemplo, en la escuela Justino Cornejo de Puerto Viejo, los estudiantes solo acudirán 3 días a la semana a las aulas. Mientras en Azuay, 300 planteles recibieron a sus estudiantes en clases presenciales. Cada grupo tiene su propio ambiente, lo que permite que no tengan la interacción y el contacto con los otros grupos que progresivamente van a asistir. De a poco el sector educativo busca volver a la normalidad.